bienaventuranza y Jesús nos está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una de las bienaventuranzas más incómodas, digo yo. Más incómoda porque vivimos días muy difíciles. Vivimos días de mucho conflicto. Los pleitos, las guerras, las contiendas están a la orden del día. E incluso los que quieren luchar por la paz, cada día son menos. Estoy convencido y yo sé que tú sabes que es verdad. Estoy convencido que en este mismo momento donde yo estoy predicando, donde nos estamos disponiendo para poder estudiar este tema, habrá en algún lugar del mundo alguien matando a su prójimo, alguien creando un conflicto o una guerra. En este mismo momento alguien tal vez está golpeando a otro, insultándolo, maltratándolo, dañándolo de tantas maneras. La paz es difícil en los tiempos que vivimos, incluso hasta en la iglesia. Incluso si somos realistas, hasta en la iglesia, muchos andan por ahí, no vamos a decir nadie, pero yo sé que existen muchos por ahí que andan en conflictos, en pleitos, sospechas, rencillas, murmuraciones, odio. Es incómodo decirlo, pero incluso entre los cristianos muchas veces. Esta congregación no tiene comunión con esta congregación, este hermano no tiene comunión con este hermano, ¿y de dónde eres? Ah, no, yo no me tengo comunión contigo, quitándonos la comunión, acusándonos los unos a los otros. Al final, no hay paz. Y pensaba un poco, porque cuando preparaba la lección, después de preparar todo el mensaje, dije, pero ¿dónde sale esto en la Biblia que vivimos de esa manera? Y sabe que se me vino a la mente el pasaje de Segunda de Crónicas 15. Dije, tengo que decirlo antes del estudio. Tengo que decirlo antes del estudio. Y si usted mira, si tiene su Biblia a mano allí, y miramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, es un mensaje muy bonito, Segunda de Crónicas capítulo 15, pero allí cuando el profeta hace la dura evaluación de Dios, cuando el profeta Azarías, hijo de Obed, fíjese que en versículo 5 y 6, Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 5 y 6. Cada vez que yo leo este pasaje, hermanito, cada vez que yo lo leo, digo, ¿estará hablando de mi país? ¿Estará hablando de mi ciudad? ¿Estará hablando de mi vida? ¿Estará hablando de la cultura del siglo XXI? En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Te fijas muy bien? No hay paz. Y mira cómo se describe la ausencia de paz, turbación, aflicción. No hay paz, aflicciones. Una gente destruye a otra, una ciudad a otra ciudad. Turbación. ¿Cómo anda la gente hoy en día? ¿Cómo andamos de exaltado? Uno va caminando por la calle, alguien te topa el hombro, alguien te topa una mano, un brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Insultos, empujones, peleas. Basta solamente con tomar un vehículo y usted se va a dar cuenta cuánta agresividad existe hoy en día. Un toponcito, un choque, un rozón y ¡ah! Alguien se baja de un vehículo con un fierro, un palo y le destruye el parabrisas. Y todos vemos, no, es que esto es normal. Hoy en día hemos normalizado la violencia
en todos sus sentidos. Pero fíjate muy bien que cuando miramos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 9, esta bienaventuranza, en medio de todo este odio, en medio de todas estas luchas, en medio de todas estas rencillas, esta bienaventuranza quiere ser como una brisa refrescante que nos desafía a cada uno de nosotros. Hijos de paz, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que hacen la paz, dicen otras versiones también. Pero, ¿qué significa? Tal vez tú te preguntas en este momento, ¿pero qué significa ser un pacificador? Y nota cómo las ideas van fluyendo. Si usted está mirando la bienaventuranza, recuerda que dijimos que todo comenzó en la actitud interna, pobreza espiritual, recuerda que tiene que ver con el reconocimiento, lloramos y lamentamos por haber fallado a Dios, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se quebranta cuando le falla al Señor. Esto nos lleva a controlar nuestros impulsos, un manso, uno que aprende a controlarse, a dominarse. El manso obviamente desea lo justo, el manso desea lo bueno, el manso tiene hambre y sed de justicia. Eso le ayuda a poder sanar sus relaciones los unos con los otros. Es un misericordioso, es uno que se pone en los zapatos del otro, es uno que siente el dolor del otro, y eso me lleva a limpiar, a purificar mi corazón. Estoy con un corazón limpio hacia mi hermano, estoy con un corazón limpio hacia el Señor, estoy con un corazón limpio conmigo mismo y con todas mis relaciones. Y eso va a traer efecto. ¿Y cuál es el efecto aquí? Que los de limpio corazón, que aquellos que han sido mansos y misericordiosos, van a poder vivir en paz en todas sus relaciones. ¿Te fijas cómo una idea va llevando a la otra? Con un limpio corazón tú vas a poder ver a tu hermano de la manera correcta. Con un limpio corazón voy a poder sanar mis relaciones, ¿cierto? Entonces, para poder entender que eso es ser un pacificador, primero tenemos que pensar en la paz. ¿Qué es la paz en la Biblia? ¿Qué es la paz en la Biblia? Y fíjese muy bien, cuando pensamos en la paz, estaba buscando por ahí unos conceptos que nos ayudan a entenderlo. La paz, han dicho muchos por ahí que la paz es la ausencia de conflictos. Nota bien, y el énfasis, este es mi énfasis que voy a decir, es la ausencia de conflicto, algunos lo han dicho así, con Dios, con el hombre y consigo mismo. Y nota qué importantes son estos tres aspectos, porque a veces hay personas que pueden vivir en paz con Dios, supuestamente, pero viven en conflicto con todo su entorno, viven peleando, viven criticando, viven dañando. Y me pregunto yo, ¿cómo podría decir que estoy en paz con Dios si no puedo estar en paz con mi vecino, con mi prójimo, con mi hermano en la iglesia? O algunos pueden estar en paz consigo mismo, pueden, en este caso, disculpe, puede estar en paz con las relaciones, puede estar en paz con su vecino, puede estar en paz con los hermanos, pero no se perdona a sí mismo. Pero vive con remordimiento, vive con culpa. ¿Cuántos hoy en día no se perdonan? Dios lo ha perdonado y ellos no se perdonan a sí mismos. ¿Me perdonará el Señor? ¿Estaré bien delante de Dios? Y hay gente que vive con remordimiento y culpa toda su vida. No pueden estar en paz consigo mismos. No pueden estar en paz consigo mismos. Incluso muchos hoy en día pretenden tener paz con Dios, pero no quieren hacer su voluntad, pero no quieren cumplir la palabra. Entonces, si tú te fijas muy bien, estos tres aspectos son fundamentales. Para poder tener la verdadera paz, tenemos que estar en paz con Dios, tenemos que estar en paz con tu prójimo, tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Ese es un concepto súper importante que estuve viendo por ahí.
O sea que la paz no implica solamente la ausencia de conflicto, sino que tenemos... Ya. Ahí está. Sí, sí, hermanito, disculpe, es que ha habido tantos problemas con el internet últimamente, pero le agradezco por su paciencia. Y como estaba diciendo, la paz tiene que ver con esto de nuestra relación con Dios, la ausencia de conflicto con tu prójimo, la ausencia de conflictos contigo mismo. Yo decía que la paz implica no solamente la ausencia de conflictos, sino involucrar la voluntad, involucrar la voluntad de Dios en todo lo que estamos, en todo lo que estamos haciendo. Fíjese que otra persona dijo por ahí, también, otro concepto que estaba sumando para pensar en la paz, otra persona dijo por ahí también que la paz es la tranquilidad y la seguridad de entender que Dios nunca nos va a abandonar. Míralo como lo estoy diciendo. Es la tranquilidad, es la seguridad de que Dios nunca te va a fallar. Y piense en esto, mire, busque conmigo para poder ver este concepto. Busque conmigo en el Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, versículo 33. Mire cómo lo dice la Escritura. He aquí, la hora viene, dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, versículo 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero note la convicción de Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y note aquí cómo lo explica mejor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué precioso pasaje. He aquí la hora viene, dice Jesús, seréis esparcidos, me van a dejar solo, van a venir pruebas, ustedes me abandonarán, pero nota la confianza. Esta es la verdadera paz. Mira la seguridad del Cristo. Más la hora viene, todos me abandonarán, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Así habla un hijo de paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque en el mundo haya aflicción, aunque en el mundo haya problema, aunque en el mundo haya conflicto, Jesús dice, confiad. El hijo de paz vence. El hijo de paz vence a este mundo. Vence a este mundo. ¿Te das cuenta, mi hermanito? Allí está el concepto de la paz. Uno que está en paz vive en ausencia de conflicto con su entorno, con Dios, con el hombre. Pero uno que está en paz también tiene un corazón seguro, un corazón afirmado, un corazón tranquilo, un corazón completamente con entendimiento de que Dios nunca le va a abandonar. ¿Tienes esa paz? Esa paz de que Dios nunca te va a abandonar. Mire también en Juan capítulo 14, si miras conmigo también, otro pasaje que debemos citar, también palabra de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Y dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, y note lo que dice ahora.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si nos fijamos en este texto, fíjate muy bien que aquí Jesús pone la paz contrastada con el miedo, con la turbación. Este mundo, note muy bien, este mundo tan turbio, este mundo tan temeroso, este mundo tan conflictivo, nos invita a tener paz. Hay una paz del mundo, supuestamente. Hay una paz del mundo. No la doy como el mundo la da. ¿Cómo hoy en día la gente busca paz? Algunos piensan, dice, teniendo dinero, voy a vivir en paz y tranquilidad y seguridad por siempre. Teniendo una casita o teniendo un bien material, voy a poder vivir en paz. Incluso algunos se refugian. A veces dicen algunos en la cantina, me voy a olvidar de todos mis problemas, quiero tener paz, y toman una copa más, o consumen la droga, o incluso algunos quieren vivir en paz, y decimos acá en Chile, viven empastillados, viven tomando y tomando cápsula y tomando tratamiento y tomando drogas para que puedan tener paz y tranquilidad. ¿Cuánta gente hoy en día busca la paz, la tranquilidad en lugares que no deben? Jesús dice en este pasaje, hay una paz del mundo. Hay una paz del mundo. Pero, ¿puedes tener verdadera paz en el mundo? Jesús dice, no. Esa paz es temporal. Esa paz solo dura lo que dura el efecto del narcótico, lo que dura la seguridad de la casa, lo que dura tal vez el efecto del alcohol, del medicamento. Esa paz es temporal, esa paz se queda en el mundo. Sí, es paz por algún tiempo, sí, te sientes tranquilo por un momento, claro, pero en algún momento el conflicto llega y ¡pum! Nuevamente vuelves a la triste realidad. ¿Qué me está diciendo Jesús entonces? La única forma de tener la verdadera paz es aprender la paz de Dios, esa que Jesucristo nos quiere dar. Aquí vemos que existe una clara diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. ¿Cuál prefiere usted? Muchos preferirían estar en paz con la gente, ausencia de conflicto. Y fíjate que también he pensado en esto, que para algunas personas la paz es la ausencia de conflicto. Entonces, si yo veo que alguien está en pecado, si yo veo que alguien cayó, si yo veo que alguien está haciendo algo malo, está en algún renuncio, como yo amo la paz, entonces yo hago vista gorda, yo no hago nada, no veo nada, no digo nada. No, es que yo estoy en paz. No, vive y deja vivir. Déjame tranquilo. Y al final piensan que esa paz es la paz de Dios. La paz de Dios no es tolerancia. No, la paz de Dios no es hacer vista gorda. La paz de Dios no es buscar las cosas de este mundo. La paz de Dios no es afanarse por las cosas de este mundo. ¿Cuál es la paz que Jesucristo nos está hablando? Nótalo bien allí, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es cierto que la paz está asociada a la ausencia de conflictos, pero a veces el mundo nos golpea con injusticia e iniquidad. ¿Cómo debe responder el cristiano? ¿Haremos oídos sordos al pecado para evitar el conflicto? Eso no fue lo que hizo Jesús. Él enfrentó el pecado y a los pecadores. Él manifestó la voluntad de Dios. Es cierto que muchos se incomodaron, por lo mismo planearon matarlo y ejecutaron este plan perverso. Pero eso no aminoró en lo más mínimo la sed de justicia del maestro. ¿Cuál es el límite? Tal vez tú te preguntarás, quiero ser un pacificador,
quiero vivir en ausencia de conflictos, quiero estar en paz con Dios, quiero tener la seguridad de que Dios nunca me abandonará. Mira este pasaje, por favor. ¿Cuál es el límite para aprender a vivir la paz de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 18. Allí vamos a aprender este lindo concepto. Romanos capítulo 12, versículo 18. Márquelo en su Biblia. Guárdelo por allí. Muchos hacen preguntas de este pasaje. Romanos 12, 18. Si es posible, dice. Lo tienes ya, ¿cierto? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Escuche bien las palabras de Pablo. Pablo nos va a ayudar a poder distinguir cuál es el límite de la paz, cuál es el límite para el cristiano del conflicto, de la oposición. Dice el texto bíblico, si es posible. Hay veces que es posible evitar el conflicto, la discusión. Sí, es posible. Pablo dice, evítalo. Busca la paz y síguela. Analiza la situación y ve cómo debe reaccionar. Sí, pero escucha bien. A veces es imposible estar en paz con todos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros controlamos solo la mitad de la relación. Esto es las reacciones que me corresponden a mí. Yo puedo querer la paz, yo puedo querer evitar el conflicto, yo puedo querer estar en paz con todo, pero recuerda, ¿qué pasa si el otro no quiere? ¿Cierto? Debo hacer todo lo posible, sí, pero soy sincero, a veces no es posible. Sobre todo cuando tratamos con el pecado y la injusticia de la vida. Jesús fue al templo de Jerusalén, tú conoces la historia. Y él vio la mercadería, y él vio el robo, y él vio el materialismo en el mismo templo de Jehová. Jesús no pudo ser indiferente. Jesús tenía que oponerse al error. Jesús, es cierto que muchas veces toleró a los pequeñitos, pero ¿por qué Jesús reaccionó de manera tan diferente acá? Porque Jesús evaluó la situación. Cuando se trató de pecados pequeños y particulares, por ejemplo, los pequeñitos robos de Judas, los malos entendimientos de los apóstoles, el mal entendimiento de la gente, o incluso cuando los soldados romanos lo crucificaron, Jesús dijo, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Pero Jesús fue muy diferente, reaccionó de manera muy diferente cuando trataba con los líderes religiosos, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los líderes judíos. Generación de víboras, sepulcro blanqueado. Lo habíamos escuchado en Mateo 23. Cuando entró en el templo y vio todo lo que estaba pasando, entró a punta de latigazos y golpes de cuerda y sacó a todos, los vendedores y cambistas. Jesús nunca transó. Él fue un hijo de paz, pero nunca transó o toleró a los grandes y poderosos. Nunca toleró a aquellos líderes inescrupulosos. Él no evitó el conflicto. No. Pero Pablo sigue diciéndome, en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Esta es una decisión nuestra. Tú y yo debemos construir la paz. Estar en paz con otras personas depende de ti, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que un cristiano entonces nunca va a comenzar un conflicto. Que un cristiano nunca debe buscar la contienda, la enemistad con otra persona. Los cristianos somos hijos de paz. Nosotros no iniciamos pelea. No, nosotros no promovemos pleitos ni conflictos. No, nosotros no somos promotores de la enemistad. Nosotros buscamos la paz y la seguimos. A veces, en cuanto dependa de nosotros, hay que ceder, claro que sí. Hay que pedir perdón, claro que sí. Hay que perdonar, claro que sí. Todo tiene que ser evaluado. Tienes que darte cuenta qué es mejor. Tienes que ver qué es mejor. Yo a veces le digo a los hermanos, un punto aparte, hay que tener cuidado con nuestras reacciones.
A veces vamos en el transporte público, a veces estamos en el supermercado, a veces estamos en la tienda, a veces estamos en un lugar comprando algo y de repente vemos una injusticia y de repente sucede algo que nos incomoda. Yo le digo, evalúa la situación, evalúa tu reacción, porque de repente, ¡guau! Mira tú, mira acá, qué injusto, va. Y comenzamos a pelear. Y comenzamos a discutir y surgen palabras y la actitud y los ojos se te crispan y las palabras salen y al final después uno dice, le dije a los hermanos, imagínate que esa persona, ese vendedor, ese taxista, ese chofer, después llega a la iglesia de Cristo y tienes que predicarle la palabra y tienes que hablarle del Dios de paz. ¿Qué va a pensar de ti? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces yo le digo, tenga cuidado con su reacción. Tenga cuidado como defienden la justicia. Hay que evaluar la situación. Jesús lo hizo y por eso reaccionó como reaccionó en el Evangelio de Juan. Pero a veces nosotros sobrereaccionamos por situaciones pequeñas y damos un testimonio que no es el testimonio correcto. Y al final la gente dice, ¿y ese va a la iglesia? ¿Y él el que va a la iglesia? ¿Que vive peleando, el que vive en conflicto, el que vive gritando a su esposa? ¿El que vive gritando a su esposo? Ese es un hijo de paz. Y al final, por causa de nosotros, muchas veces sucede que la gente tiene un mal testimonio. Un mal testimonio. Por eso evalúa. La paz tiene que ver con eso. Evaluar tu reacción. Evaluar si evitas el conflicto o no lo evitas. Evaluar si vas a ver qué vas a construir o vas a destruir. El pacificador es un hacedor de paz, es un constructor. El constructor evalúa, mira, ve bien si sirve, vale la pena o no vale la pena. Mira qué importante ser constructores de la paz. Otro texto muy fundamental que debemos estudiar. Proverbios capítulo 6. Si tienes tu Biblia ahí a mano. Antiguo Testamento. Libro de los Proverbios. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice la Escritura en Proverbios 6, versículo 16 al versículo 19, y nota los términos aborrecimiento y abominación. Lo que vamos a leer ahora son cosas que Dios aborrece con toda su alma, son cosas que Dios abomina en todo su ser. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Notaste la última frase? 6 cosas aborrece y la séptima Dios la abomina con toda su alma. ¿Y te diste cuenta cuál es la séptima? El que siembra discordia, el que no vive la paz entre sus hermanos. La discordia y los pleitos no son parte del cristianismo. El Señor aborrece, abomina la discordia, sobre todo entre los hermanos. ¿Y supiste? ¿Y te contaron? Y parece que el hermano Humberto, el hermano Germán, el hermano Jorge, no era tan así. ¿Y supiste lo que le pasó a la hermana? La pillaron en un pecado. Y no te das cuenta cómo hay gente que va tirando semillitas y semillitas de discordia. Hay gente que va esparciendo semillas y semillas de rivalidad, de conflicto, de murmuración, de odio, de rencor. Dios aborrece, Dios abomina a aquellos que siembran discordia, aquellos que ponen pleito, aquellos que tiran, es como una granada y la lanza al medio de la congregación y ¡pum! Y todos explotan y quedan los damnificados.
Eso no es ser un pacificador. Uno que anda hablando mal del otro no es un pacificador. El pacificador iría y conversaría con esa persona solas. El pacificador, si puede perdonar, perdona. Si no lo puede superar, iría a conversar. El pacificador limpiaría su corazón. Hay veces, hermano, yo se lo digo de esta manera, hay veces, hermano, que nos sentamos a tomar la cena del Señor, la mesa del Señor, y estamos llenos de discordia, llenos de conflicto, y uno dice, ¿cómo en un momento tan lindo que proclama unidad, comiendo del mismo pan, bebiendo de la misma copa, cómo podemos participar de la mesa del Señor y estar enemistados lo uno con lo otro? Si algunos ni se saludan, ni se conversan, ni hablan, si te he visto ni me acuerdo. Discordia. Discordia los unos con los otros, pleitos. Fíjese que Pablo lo dijo, lo voy a citar, allí en 1 Tesalonicenses 5:13, Pablo lo dijo, 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, pero dice allí, hablando de los líderes y de nuestras relaciones, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Ese es el deseo de Dios, que tengamos paz los unos con los otros. Paz con... ¿Por qué? Porque teniendo paz con tu hermano, tienes paz con Dios. ¿Por qué? Porque teniendo paz contigo mismo, tienes paz con Dios. Estuve pensando por ahí, ¿cuáles son factores que hoy en día causan contienda en el cuerpo de Cristo? ¿Qué factores hay? Por lo menos anoté 9 puntos. No vamos a poder ver todos los pasajes por la extensión del tiempo, pero miré 9 puntos. Cosas que hoy en día crean conflictos dentro de la iglesia. Por ejemplo, el amor a la preeminencia, como Diótrefes en 3 de Juan 1:9. ¿Cuánta gente quiere tener el primer lugar por encima de todo? ¿Cuánta gente quiere que se haga lo que ellos quieren? ¿Cuánta gente hoy en día ama la adulación, ama el reconocimiento, ama la fama, quiere tener el primer lugar en medio de su hermano? Cuando Jesús dijo que debemos ser último para ser grandes. No, ellos quieren ser primero. Ellos quieren ser reconocidos. Ellos tienen que estar en la foto. Ellos tienen que estar adelante. Ellos tienen que destacar. Sumado a eso, ¿cuánta gente hoy en día vive exaltando líderes? Segundo punto, vive exaltando líderes humanos, comparándonos unos a otros. No, es que este hermano es mejor, no es que este hermano mejor, es que este ora más lindo, es que este canta mejor, es que este predica mejor, es que a mí me gusta este, es que a mí me gusta... Hay gente hoy en día en estos tiempos de Zoom que piensan que el culto es como una cartelera y dice, a ver, aquí hoy día predica tal hermano, me voy a ir con él mejor, que me gusta más él. Y ahora, esta otra semana predica en esta otra congregación, a mí me gusta él, yo voy a ir allá. Eso es exaltación de líderes humanos. Y después cuando terminemos y pase el Zoom y van a llegar a sus congregaciones, vamos a tener que escuchar a este nomás ahora. Chuta, antes nos conectábamos, antes comíamos manjar del bueno. Ahora vamos a tener que comer solamente frijoles. Chuta. Exaltación de líderes humanos. ¿Cuánto conflicto, cuánta discordia ha creado eso en el cuerpo de Cristo? Incluso la predicación, tercer punto, de opiniones como leyes. ¿Cuánta gente hoy en día vive hablándole a los demás su propia opinión y la impone como una ley? Es que yo creo que debe ser así. Es que yo creo que... Pero es lo que tú crees, no es la voluntad de Dios. ¿Y cuánta gente hoy en día vive en conflicto? Vive en conflicto por cosas que la palabra nunca ha hablado. Y vivimos peleando. Puros conflictos. ¿Se fija que la gente en este momento están todos peleando de que se haya armar árbol de Pascua, no árbol de Pascua, de la Navidad, no Navidad, del Halloween, no Halloween, de las fiestas patrias, no fiestas patrias? Y la gente vive peleando. Vive peleando. Y al final queremos imponerle a todos nuestras opiniones como leyes. Y juzgamos y criticamos y hablamos mal del otro. ¿Y dónde Dios habló de eso? ¿Dónde Dios habló de eso?
donde el Señor ha hablado muchas cosas. No, es que hay que ver televisión, otro no hay que ver televisión, no, es que otro no hay que escuchar música, otros que escuchar música, otros no, que hay que leer el diario, otros que no hay que leer el diario. Y si tú te vas a dar cuenta, van a estar en la vereda unos y en la vereda otro, y la gente está criticándose y juzgándose. ¿Por qué? Por sus opiniones personales. Las falsas enseñanzas, promotores de contienda. Un espíritu inflexible, gente que no quiere perdonar. No, es que el que me la hace me la paga. No, te la tengo anotadita, te la tengo guardadita. No, si este ya me falló, y si me falló, nunca más con él. ¿Qué te enseñó el Señor? ¿No te dijo 70 veces 7? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo yo voy a decir eso? Ahí nos damos cuenta, promotores de contienda, la envidia. ¿Por qué a él lo consideran? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué él tiene bendiciones y yo no? A la calumnia. ¿Cuánta gente vive hablando mal de las otras personas? Oye, te voy a decir esto, pero te lo digo a ti nomás. Es que para que oremos, para que veamos nomás. Y viven hablando mal del prójimo. La murmuración. Los temas necios. Hay gente que hoy en día vive hablando puros temas necios. Promotores de contienda. Amor a la preeminencia. Exaltación de líderes humanos. Predicación de opiniones como leyes. Falsas enseñanzas. Un espíritu inflexible. La envidia, la calumnia, la murmuración, las preguntas necias. Todas esas cosas son un atentado contra la paz que Dios quiere sembrar en cada uno de nosotros. Note que leíamos en la clase pasada en Hebreos 12, me recuerdo yo Hebreos 12, 14, ¿se acuerda que decía ese precioso pasaje que debemos seguir la paz? Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos seguir. Seguir implica acción, seguir implica perseverancia, seguir significa un anhelo, algo que hay que buscar. Debemos buscar la paz. Me recuerdo también que Pedro decía eso. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, en capítulo 3, versículo 10 al 12. Mire cómo lo dice Primera de Pedro 3, 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te fijas que es difícil encontrar la paz? Hay que seguirla. Hebreos 12, 14. Hay que buscarla. Primera de Pedro 3, 10 al 12. Hay que guardar la paz. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todo. A veces la paz puede ser imposible, pero en cuanto dependa de ti, esfuérzate, búscala, cede, perdona, comprende, y vas a ser un promotor de la paz. Incluso, fíjese cómo lo dice en el libro de Romanos 14, Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, versículo 19, mira cómo lo dice Pablo. Y el tema de Romanos 14 es el tema de la doctrina versus la opinión, por si acaso. Hemos estudiado ya este pasaje. Pero fíjese muy bien que en ese punto de decidir si creo el conflicto por doctrina o opinión, por doctrina estamos claros.
Esto es así. Pero a veces por opiniones. Estamos peleando. Estamos en conflicto. Es que yo quiero esto, es que a mí me gusta esto, es que esto es lo que yo pienso que se debería hacer. Pero eso es tu pensamiento. Pero mira lo que dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué importante pasaje dentro de este tema. Sigamos lo que contribuye. Debemos contribuir. Hay gente que cuando no se hace lo que quiere, cuando no se sigue lo que a ellos les gusta, se van, cortan comunión, se apartan, juzgan, critican, señalan, dividen, separan. A veces yo le pregunto a los hermanos, ¿podremos trabajar juntos aun cuando no tenemos la misma visión, aun cuando no tenemos las mismas opiniones? Se puede trabajar en conjunto con personas que tenemos distinta opinión, no doctrina, opinión, en cuanto a puntos espirituales. Yo creo que sí. Estoy convencido que sí. Siempre lo conversamos en la congregación que ministro, donde todos los que estamos en la lideranza no tenemos las mismas opiniones. Y a veces hay discusiones y a veces hay temas álgidos. Pero ¿significa eso que yo voy a huir o mis hermanos van a huir, van a arrancar, vamos a dividirnos, vamos a pelear, vamos a juzgarnos porque tenemos distinta opinión? ¿O no podemos dialogar y crecer juntos y animarnos juntos? No todos estamos en el mismo nivel y yo no voy a imponerle a las personas que estén en mi mismo nivel o que la gente me imponga que yo esté en su mismo nivel. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjate que es importante entonces ser pacificadores. Cuando somos pacificadores, cuando hacemos la paz, esto refleja nuestra actitud de vida. Aquel que está en paz consigo mismo, aquel que vive en paz en sus relaciones con su prójimo, aquel que vive en paz con el Señor, eso se ve en la manera como enfrenta la vida. Eso se ve en su actitud, eso se ve en su amor, eso se ve en su tolerancia, eso se ve en su perdón, eso se ve en la manera como reacciona ante los problemas de la vida. Me acuerdo siempre de este pasaje en Filipenses 4, si lo tienes por ahí, que siempre enfatizamos en esto. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que surge. Mira lo que surge. La paz de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy. No se turbe vuestro corazón y tenga la paz de Dios. La paz de Dios es el anhelo más profundo. Y nota muy bien que de dónde surge la paz de Dios. Versículo 9 de Filipenses 4. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, yo oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Solo aquellos que han conocido al Dios de paz, solo aquellos que han sido tocados e impactados por el Dios de paz, pueden tener la paz de Dios. La gente hoy día quiere tener la paz de Dios y ni siquiera conocen al Dios de paz. Y si tú quieres tener la paz de Dios, primero debes conocer al Dios de paz. ¿Por qué esto es importante? Porque mira la bendición. ¿Cuál es la bendición para los pacificadores? La bendición para los pacificadores dice, porque ellos serán llamados. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se fija muy bien? Como ha sido el caso de toda la bienaventuranza, la motivación principal de esta bendición o de esta felicidad
se encuentra en la promesa. ¿Qué promesa tan maravillosa? Ser llamado hijo o hija de Dios. ¿Qué promesa tan maravillosa? Ser hijos del Rey. Ser hijos del Creador del universo. Note que la frase hijo de es un hebraísmo, es una expresión hebrea que significa participar de la naturaleza, ser igual a también se dice. Eso significa la frase hijo de, por si acaso, un hebraísmo, hijo de. Por eso cuando se habla de Bernabé, Bernabé fue llamado hijo de consolación, porque su naturaleza era el consolar a otro. Entonces, con la frase hijo de Dios, infiere que el que es hijo de Dios participa, se identifica con su Padre, es participante de la naturaleza divina. Tenemos en este caso un dicho por ahí que dice: de tal palo, tal astilla. Ese es el reto, ese es el desafío, ser como el Dios de paz. ¿Cómo Dios, nuestro Padre, va a tener hijos tan diferentes que Él? Entonces, cuando dice el texto aquí bajo estudio, ser hijo de Dios, se refiere específicamente a que participamos de la naturaleza de Dios. Los pacificadores se identifican con Dios, los pacificadores viven como Dios y son reconocidos como hijos de Dios, porque viven igual a su Padre. Ellos reflejan el carácter de Dios. Ellos son hijos del Dios de paz. Note el carácter de Dios. Note el carácter de la religión cristiana, la paz. Si somos pacificadores en este mundo, Dios nos reconoce como sus hijos. Y como tales tenemos grandes y preciosas promesas en esta vida y en la venidera. Note aquí el pasaje. Pueden preguntarse ustedes, me puedo preguntar yo, ¿quién nos va a llamar hijos de Dios? A veces lo harán las personas. Cuando ayudamos a los hermanos a reconciliarse, cuando ayudamos a restaurar la paz en un hogar, cuando ayudamos a sanar los corazones de las personas, muchas veces la gente suele estar agradecida y ver en nosotros al Dios de paz. Ahora, tenemos que entender, sin embargo, que no siempre será así. A veces hay esfuerzos por restablecer la paz que no son apreciados, ¿cierto? Los policías, algo por ahí que leí, los policías a menudo dicen que las situaciones más peligrosas que atienden a diario son los conflictos domésticos. Por ejemplo, si la policía intenta impedir que un hombre golpee a su esposa, tanto el marido como la mujer podrían volverse contra los policías, aunque ellos fueron a poner la paz, aunque ellos fueron a evitar el conflicto. A veces surge que la esposa y el esposo se vuelven contra la policía. De la misma manera, a veces sucede un esfuerzo bien intencionado de nuestra parte por restaurar la paz en un hogar, con una familia, con hermanos. A veces la gente reacciona igual que contra la policía. Se vuelven contra nosotros. Son indiferentes, mal agradecidos. A veces por eso muchos dicen, no, mejor ni me meto. ¿Mejor para qué? ¿Mejor para qué? ¿Para qué tomar partido en esto? Si después voy a salir trasquilado. Y al final, a veces sucede que ambos comienzan a atacarnos. Por eso digo que si somos pacificadores, la gente nos va a reconocer, ocasionalmente nos van a reconocer como hijos de Dios. Sí, pero sobre todo, y esto es lo que me importa a mí, ¿quién es el que nos va a llamar y reconocer como hijos de Dios? Nuestro Padre. Él nos reconocerá como hijos suyos, a todos aquellos que promueven la paz. ¿Cuándo seremos llamados hijos de Dios? Bueno, esta promesa, como toda la bienaventuranza, tiene una promesa parcial y un cumplimiento eterno, ¿cierto? Si tú te fijas muy bien en esta vida, me acordaba por ahí textos que hemos estudiado, en esta vida los cristianos Dios le dice, por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Si somos hijos de Dios, si nos bautizamos, si estamos en su iglesia, Dios reconoce a su pueblo como sus hijos. En esta vida nos reconoce si tenemos ese carácter como sus hijos. Nos ha dado incluso el Espíritu Santo para ayudarnos en esa lucha. Pero sobre todo, en el día final seremos reconocidos como sus hijos. Pensaba un poquito en Lucas 20:36,
hablando del juicio, hablando del día final, cuando hablaba acerca de la resurrección y todo lo que va a pasar después de la resurrección, decían, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. En la eternidad se va a reconocer a aquellos que son hijos de Dios. Entonces imagínate, llegues a la presencia de Dios. Imagínate, estás en el juicio. Imagínate, llegas ante el tribunal blanco y que te diga, venga, hijo mío, has sido un hijo de paz. Has seguido el ejemplo de tu padre, el Dios de paz. Has sido un pacificador en este mundo. Has guardado la voluntad de tu padre. Ahora, hijo mío, entra en el gozo de tu padre. ¿No será lindo? ¿No será precioso ser reconocido como hijo de Dios? En esta vida ya es lindo que la gente reconozca en nosotros las virtudes cristianas. Creo que eres cristiano, veo tu paz, veo tu amor, veo tu perdón. Hay algo diferente en ti, qué lindo, me gustaría tenerlo. ¿No es lindo cuando la gente reconoce eso en nosotros? Imagínate cuánto más lindo va a ser cuando en el cielo reconozcan ese carácter. Vale la pena ser un pacificador, sobre todo para nosotros, sobre todo por el mundo en que vivimos, sobre todo porque la paz, ¿sabes qué? La paz te hace dormir tranquilito. No hay nada más lindo que estar en paz con Dios. No hay nada más lindo que estar en paz con mis hermanos. No hay nada más lindo que estar en paz con uno mismo, ¿cierto? Por eso mismo te animo a que podamos apropiarnos de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, porque vivirán tranquilos, porque vivirán sin conflictos, no porque los eviten, sino porque han aprendido a llevarlos en la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, sobre todo a reaccionar, sobre todo a perdonar, sobre todo cuando nos enfrentamos a los conflictos. Lo más probable es que después de que yo salga de esta prédica, que usted salga de este estudio, lo más probable es que va a venir un conflicto. Lo más probable es que va a haber una situación, va a haber un roce, va a haber una disputa, una contienda, una molestia. Y allí se tiene que ver realmente nuestro carácter. Si somos hijos de paz o somos de aquellos que apagan los incendios con petróleo, porque algunos no tienen nada de paz y al final a la primera chispa se enciende. Eso no es ser pacificador. Evalúa la situación, ve cómo tienes que responder y sobre todo, sé un hacedor y promotor de la paz. De esa manera seremos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanitos, entonces. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia.